Y justo para conversar sobre los avances en los derechos de las y los trabajadores del hogar para contar con un empleo digno, saludamos en la línea telefónica a Marcelina Bautista. Ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Muy buenas noches, Marcelina, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenas noches. Marcelina, se cumple de manera parcial una deuda histórica con las trabajadoras y los trabajadores del hogar aquí en México. Aún hay mucho camino por andar, pero ¿cómo ha tomado el gremio estas disposiciones para garantizarle el cumplimiento de sus derechos? Pues muy bien, nos da muchísimo gusto este avance que nosotras, después de casi 20 años que llevamos exigiendo una demanda importantísima para las trabajadoras como tal. Entonces, este avance y la rápida disposición del IMSS con la Secretaría del Trabajo, pues estamos dando seguimiento, ¿no? Están registrándose algunas trabajadoras, algunas están consultando con sus empleadores a ver si pueden y cosas así, porque bueno, como sabe, es uno de los derechos que jamás se pensó para las trabajadoras del hogar, y ahora con el programa, con la facilidad que ahora tiene, no como el seguro voluntario, que era muchísimo más y solamente era la aportación de las empleadoras o los empleadores, y ahora pues esto es como un reto también para las trabajadoras del hogar, que la mayoría tiene un salario muy por debajo del salario mínimo, y pues hacer su aportación es también complicado, ¿no? Entonces, sin embargo, pues están las trabajadoras contentas porque promete guardería, promete pues otras prestaciones, ¿no? Como la hospitalización y cosas que en otros tipos de seguro era complicado, ¿no? El seguro voluntario, por ejemplo, y ahora con esto también las trabajadoras intentarán buscar pues todos los medios para poder hacer su propia aportación. Marcelina, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya. Finalmente preguntarle entonces, con este primer paso que se da, ¿cuál sería el siguiente que estarían buscando las trabajadoras para tener mucho mejores condiciones laborales, las prestaciones y con ello pues una mejor calidad de vida? Hola Feli, sí, muy importante, ¿no? ¿Cuáles serían como estos pasos? Pues el paso siguiente es que esto se vuelva una política pública, que sea obligatoria para todas las personas y que esté modificada pues la ley, para que poco a poco pues se vaya incorporando las trabajadoras, se vayan también los empleadores pues empezar, ¿no? A buscar la manera, si tienen una trabajadora, cumplir con este derecho que hemos ganado, ¿no? Entonces, esto es como por un lado, pero en este momento, pues el registro, buscando también cómo orientar a las trabajadoras, a los empleadores, si tienen algún problema para el registro, pues están todos los requisitos que se ha proporcionado, ya sea que pueden entrar en la página, pueden ir a su subdelegación, las trabajadoras también pueden ya prepararse con su CURP, identificación oficial o acta de nacimiento. Entonces, pues cosas así que la gente de repente no estaba preparada, como cuáles serían los pasos, los requisitos y todo. Entonces, seguramente en principio va a empezar a tomar camino para también ya aprender a usar la plataforma del IMSS. Perfecto, Marcelina, pues estaremos muy al pendiente de cómo va avanzando este registro y cómo es que van pues ingresando más y más trabajadoras y trabajadores del hogar. Muchas gracias por habernos tomado la llamada esta noche. Buenas noches. Muchas gracias.